Damos la bienvenida al ingeniero Fabián Carrasco Castro, exrector de la Universidad de Cuenca. Ingeniero Carrasco, han transcurrido 11 días de paro que generan zozobra en el país, desgastan al gobierno, agobia a la población y hay un pedido generalizado de más de 300 organizaciones, tanto nacionales, algunas internacionales, que piden una tregua y que se inicie el diálogo. El tema es cómo encontrar este camino. Gracias, Gustavo. Un saludo a ti y a todos los oyentes de Radio Antena 1. En realidad vivimos en una situación muy compleja. Eh, Quizás la palabra que tú decías, estamos agobiados, es la palabra que mejor describe, el adjetivo que mejor describe la situación de todos. Estamos cansados. No puede continuar esto más. Tiene que llegarse a una solución y lo antes posible. No es fácil el problema. Los indígenas pues quieren un diálogo directo y frontal y tienen razón. Han habido tantos diálogos y muchas veces no han sacado absolutamente nada. Otras veces sí, pero de allí de ir al vandalismo y a tratar de por la fuerza imponer tampoco. Yo creo que hay que mediar de lado y lado. Es la única posibilidad y claro, todo el mundo dice eso, ¿cómo hacer? Es lo difícil. ¿Cómo hacer? Yo creo que el gobierno de alguna manera ha dado muestras. Me parece bien que les haya permitido que entren al ágora de la Casa de la Cultura, que les den el Parque del Arbolito para que puedan estar reunidos allí con control, siempre y cuando no haya desmanes, pues puede llegarse a un diálogo. Yo creo que Es es evidente una que muestra de hay apertura del gobierno. Es evidente que hay un desgaste, tendríamos que decir, del Estado ecuatoriano, porque es una situación sucesiva que trasciende los gobiernos. Los últimos 3 gobiernos han terminado de una forma bastante mala, con una popularidad muy baja. El gobierno de Guillermo Lasso sigue este camino. Aparentemente hay una deuda social impaga que ha ido cultivando desconfianza, falta de credibilidad de la contraparte. Me refiero al lado gubernamental o al lado estatal con respecto a los gremios, a las agrupaciones sociales, a las organizaciones representantes de la ciudadanía. Y esta falta de confianza es parte de lo que está dilatando el inicio de este diálogo. Exactamente. Me preocupa mucho porque si vemos el gobierno de Lazo tiene un año, apenas un año, y ya está con este desgaste tan fuerte. Entonces, es preocupante si un año está así, va a poder terminar o no. Y en el fondo todos queremos que termine, esa es la democracia. Lo que pasa es que somos un país con una democracia todavía inmadura, diría. Y eso pasa por quienes hacemos país, por quienes somos las personas que habitamos en el país. Y allí sí yo, quizás porque vengo del lado de la educación, soy una persona convencida que solo la educación salvará al país. Creo que necesitamos tener muy buenas escuelas, colegios, universidades, desde luego, que eduquen a nuestra población. Es absolutamente necesario. Una persona con cultura, con educación, pues van hacia una democracia madura y entendemos las cosas. No puedo entender cómo un gobierno como en Chile acaban de elegir al presidente en tan poco tiempo y ya están cansados del presidente. Elegimos aquí al presidente Lasso y en un año ya estamos cansados, ya queremos cambiar. Entonces, eso es propio de una democracia inmadura, de gente que todavía no comprendemos bien las cosas. Necesitamos escuelas, colegios, universidades en el área rural de excelente calidad, dar a la gente del campo la mejor educación que se pueda. Yo creo que eso es indispensable. Y desde luego, claro, hay una deuda social no saldada por años, no únicamente por este gobierno, sino por años, por muchísimos gobiernos, que no se ha hecho lo que se debía hacer en este país. Sin lugar a dudas, yo creo que allí hay que trabajar duro. Para llegar a un acuerdo, creo que deberían buscar gente que no sea necesariamente política, que no esté en el área política, porque es complicado, tiene su posición, tiene su punto de vista, y entonces los mediadores tienen que ser un mediador imparcial, que no pertenezca a ninguna de las partes, que quizás sea una persona, una organización apolítica tendría que ser. Una de las claves para entender el actual momento, sin duda, pasa por entender de que en Ecuador existe un importante desequilibrio social, que este se convierte en terreno fértil para el descontento, justamente para la protesta,
pero que puede degenerar también a convertir a Ecuador en un terreno apto para el populismo y para la demagogia. Así es, exactamente, eso es lo que pasa. Pero eso es cuando un pueblo no tiene cultura y no tiene educación. Y incluso países del primer mundo han dado muestra de personas que no tienen la suficiente cultura. Eh, Algo en los Estados Unidos de lo que acaba de pasar, una democracia sólida por años, pues sin embargo vemos que han tenido problemas últimamente. No se diga en países como el nuestro. Entonces, allí viene el populista, es el que mejor habla, no necesariamente el que mejores ideas tiene, el que va a trabajar, sino es el que mejor habla, el que más convence. Y eso nos ha ocurrido en el país últimamente. Pero una persona repito, tal vez estoy ya muy reiterativo, que tiene educación, quizás podemos analizar. Es algo que lo que está pasando, por ejemplo, ahora en las redes sociales. En las redes sociales ahora se divulga todo tipo de noticias. Es bueno por un lado porque todo el mundo se entera, sabe la verdad, qué es lo que está pasando de primera mano. Pero por otro lado hay una cantidad de noticias falsas, de fake news, que no son verdad. Y una persona con criterio, una persona educada puede discernir qué es y qué no es. Yo creo que ahora las redes sociales han contribuido a incendiar quizás un poco más el país. Y con una cantidad de noticias que no son verdad. Cuando uno escucha una cosa ya sabe y dice, no, eso no puede ser. No puede ser eso. Sin embargo, hay muchas personas que lo creen, que incendian el país. Entonces, la comunicación que estamos llevando no necesariamente es realizada por comunicadores sociales, profesionales, sino todos quienes estamos haciendo redes, tiene que ser también de personas que con un poco de cultura podamos manejar el país de mejor Así manera. hay un uso y un abuso de quienes generan la información, los mensajes en las redes sociales, que hoy en día es algo que se ha democratizado, si se puede decir así. Todo el mundo lo tiene al alcance, pero hay un problema no solamente en los emisores, también en los receptores, en cuanto a saber filtrar, a saber dar la importancia que cada uno de los mensajes o las fuentes se merece. Así es, a eso me refería exactamente. De pronto se han graduado 100.000 personas de periodistas en el país y todos divulgan todo tipo de noticias, pero quienes recibimos es las personas que debemos saber qué se retuitea, qué se vuelve a enviar, qué es verdad para un mensaje, qué no es. Entonces, pero bueno, ese es el mundo actual y pasa en todo el mundo, no solamente aquí. Yo creo que eso nos tomará un poco de tiempo hasta aprender, hasta que la gente se vaya acostumbrando, maneje de mejor manera las redes, que de todas formas es una herramienta fabulosa. El hecho de poder hacer una entrevista el día de hoy a distancia, pues son tecnologías que hasta hace pocos años no había, no les usábamos. Y yo creo que es Volviendo, un avance. volviendo al tema de la educación, tomemos uno de los aspectos. Se ha visto a los tiempos en este actual problema de Ecuador, en este paro, a una universidad militante, combativa. Era algo que se reclamaba, una universidad que pasó un periodo de letargo, de cualquier manera, con un gobierno autoritario, autocrático, que tuvo muchos problemas con el manejo de la cosa pública, sin respetar debidamente la autonomía universitaria, condicionando su accionar con respecto al comportamiento de las universidades, de sus estamentos, etcétera. Pero la universidad en este sentido ha despertado, quizá reconociendo esa realidad social que tiene Ecuador, pero no debería la universidad quedarse allí, debería ser, y sobre todo, una universidad, un segmento de la estructura social ecuatoriana propositiva. Así es, bueno, yo creo que el análisis que se hace, qué pasó con la universidad, creo que hubo un régimen que ya tú bien lo describes, un régimen sumamente fuerte, autocrático, que impuso su verdad sobre muchísimas cosas, y no solamente a las universidades, a todas las organizaciones clasistas, les anuló prácticamente Así a es, los gremios, al incluyendo gremio, en esto a medios de comunicación, así fue. a medios de comunicación. Muy pocos medios tenían un poco de libertad para hablar, todos con miedo, en base a un miedo,
a los gremios prácticamente fueron anulados, todos los gremios, todas las organizaciones, la misma CONAIE estuvo en contra, a los militares en algún momento, a la iglesia en algún momento, que eran estamentos fuertísimos en el país. Sin embargo, con un régimen tan fuerte que hubo, pues fue un cambio. Y ahora, paradójicamente, hay personas que escuchan que dicen que no tienen nada que ver cuánto le extrañamos, cuánto extrañamos al régimen ese que fue un régimen tan fuerte y que puso las cosas en orden. No creo que es el camino, no creo de ninguna manera. Yo estoy contento que la universidad pueda expresarse de manera libre, sin lugar a dudas, sin desmanes, porque así tiene que ser, con cuidado, pero yo creo que una universidad tiene que ser contestataria. Esa es la posición de una universidad y siempre lo ha sido. De alguna manera, pues, hubo un periodo de tiempo en el que prácticamente se anuló, hubo un cambio de una ley de educación superior que se impuso en ese momento, con muchos cambios. Entonces, eso es lo que ha pasado. Ahora vemos una nueva universidad, un renacer que está haciendo. Esperemos que las cosas se hagan para bien, que las cosas se manejen bien, que le den nombre a la universidad. Eh, Vayamos un poco más a fondo en esa faceta propositiva. ¿Qué se podría hacer desde las universidades, a más, por supuesto, de entregar una educación de calidad? Bueno, la universidad tiene sus campos claramente definidos. La docencia, que tiene que ser clarísimo, tiene que estar en la investigación, que es sumamente necesario, y tiene que tener una vinculación con la sociedad para detectar cuáles son los problemas y las soluciones que merece, aportar con ideas, aportar con criterios, aportar con estudios. Yo creo que allí puede hacer muchísimo la universidad. Incluso ahora, en los momentos en los que vive el país, las universidades podrían apoyar muchísimo y aportar con soluciones. Una solución que yo pienso y que veo desde ya, el precio de los combustibles. El principal problema para mí en el paro ahora es el precio de los combustibles. Yo desde un punto de vista, quizás sin conocer mayormente la parte técnica o algo, pero hay que ceder allí un poco de lado y lado, y tienen que ceder para llegar a un acuerdo. Creería que si el precio de los combustibles se puede tener un precio intermedio. En este país, para mí, hay una cosa muy, muy importante. No está bien que se fije el precio del mercado libre, que lo que cuesta la gasolina en el exterior cueste en el país. ¿Por qué? Porque este es un país productor de petróleo. Y al producir petróleo, cuando el precio está alto, el gobierno está recibiendo dinero porque exportamos dinero y además está vendiendo la gasolina al precio que debería ser. Aquí a los ciudadanos también está obteniendo dinero. Entonces, no creo correcto eso. Y lo contrario, cuando el precio está muy bajo del petróleo, el Estado está perdiendo de ganar dinero y los ciudadanos estamos también pagando menos porque el precio internacional va a ser menor. Si queremos que fluctúe, vamos a estar pagando un precio sumamente bajo. El gobierno, el Estado estaría muy perjudicado con los ingresos. Entonces creo que debería haber un precio de sustentabilidad, que podría llamarse, en el cual cuando la gasolina sube muy alto, los combustibles en general están en un precio muy alto, el gobierno subsidia de alguna manera a sus ciudadanos. El precio no sube, se mantiene un precio fijo, y entonces el gobierno subsidia. Y cuando el precio está muy bajo, los ciudadanos contribuimos un poco más porque el precio se mantiene. Yo creo que por allí debería llegar a un acuerdo, entender de parte y parte y ceder. Lo complicado seguramente es, el gobierno se ha comprometido con el Fondo Monetario Internacional para recibir ciertos préstamos que eran urgentes. La economía del país estaba sumamente deteriorada, pero yo creo que hay formas, si es que el Ecuador tiene la suficiente fuerza para presentarse al Fondo Monetario Internacional, indicarles cuál es la situación del país, en qué momento está viviendo. Yo creo que deben disminuirse un poco los combustibles. Claro, No es allí necesariamente. donde debemos reflexionar sobre lo que algunos analistas opinan. Recordamos declaraciones de Alberto Costa Burneo,
el editor de la revista Análisis Semanal, uno de los técnicos, economistas más conocedores de la economía ecuatoriana. Su mirada está fundamentalmente centrada en la economía y la economía no descuida necesariamente lo social, pero hay visiones y visiones. Él hablaba de que los pedidos, las demandas de la CONAIE constituyen una pelota cuadrada que se exige más y al mismo tiempo se presiona al gobierno para que tenga menos ingresos. Este tema del manejo de las demandas sociales, que eran 10, y decimos eran 10 porque se han sumado muchos otros grupos sociales con otras expectativas, es el tema más delicado para manejar por parte del gobierno. Los sectores sociales deben entender también que temas como la inflación, riesgo país, costo de materiales, de suministros, no son temas que se pueden definir por imposiciones, todo tiene una razón de ser. De hecho, y como usted lo sugiere, en el caso, por ejemplo, de los combustibles, hay rangos que pueden quedar ya en el ámbito de las definiciones de carácter político. Exactamente, de eso se trata. Eh, no, el país y los economistas, porque hay todo tipo de economistas, conocemos desde luego economistas que están fijados muy en los indicadores macros del país. Y como ejemplo pondríamos Chile. Chile tenía unos indicadores macro muy buenos, pero internamente, la riqueza no estaba bien distribuida, había mucha injusticia social y todo lo que provocó en Chile, todos los cambios que se están dando, justamente por eso. Entonces, no es únicamente la salud del país, los indicadores macroeconómicos, cómo nos presentamos ante el mundo. Yo he escuchado justamente en Antena 1 que el Ecuador de afuera se le ve mucho mejor que lo que de adentro. Probablemente así es, porque los indicadores del país están bien. Existe una buena reserva económica que ha logrado realizar este presidente y que es importante, sin lugar a dudas. Pero no hay que descuidar el campo social interno del país. Nosotros tenemos una realidad que no podemos cerrar los ojos. No se trata únicamente de tener bien la economía del país ante el mundo, no se trata únicamente de recibir préstamos y tener la capacidad de pago. Tenemos una deuda interna con un país con tremendas injusticias y eso hay que dar atención. No se puede pasar por alto. El tema de los índices macroeconómicos, y usted lo ha señalado perfectamente bien con el ejemplo de Chile, que podría en alguna medida ser aplicado también al primer año de gobierno Lasso, que se concentró más en el manejo de los desequilibrios de la economía, no necesariamente reflejan el bienestar social. En el largo plazo irá dando resultados, pero las expectativas de un pueblo que tiene serios problemas tras 2 décadas de gobiernos complejos, tras la pandemia, requerían de decisiones urgentes. Todo esto se ha sumado para llevarnos a la situación actual, ingeniero Carrasco, y quisiéramos pedirle ya al cierre de este diálogo sus reflexiones finales sobre lo que se debe hacer en el corto plazo en esta coyuntura que es inminente, impostergable, de un diálogo nacional que tiene que abrirse y más allá de esto, en lo que tendrá que hacer el gobierno en lo que le resta de su periodo, que prácticamente recién comienza. Así es, Gustavo, yo concuerdo plenamente con lo dicho. Este es un país que tiene una deuda social interna y que tenemos que todos apoyar a reducir esa brecha que hay. En el plano en el que estemos, no podemos dividirnos como país. No somos los indígenas y los mestizos otros. Aquí somos un solo país y todos podemos hacer algo. Todos tenemos que hacer algo. Y hay que buscar, desde luego, la paz del país, la prosperidad y salir adelante. No veo bien ciertas fracciones que empiezan aquí a dividirse al país, que empiezan a armarse, que vamos a tomar por la fuerza las cosas. No está bien, de ningún lado de donde vengan. Tenemos que unirnos y todos aportar y apoyar a la solución del país. Yo espero que en estos próximos días se encuentre una solución, sin lugar a dudas, pero eso no va a ser suficiente en un diálogo. Eso hay que llevarle a la práctica en lo que viene posteriormente. Y ahora más que nunca, pues todas las personas, los sectores más necesitados van a estar atentos de que se cumpla lo que se ofrece. No quieren un diálogo de sordos, un diálogo que se prometen cosas y luego no se cumplen. Al gobierno actual le toca 3 años más de todavía de estar en el gobierno y tiene que saber
que tiene que hacer las cosas cumpliendo un pago de una deuda social interna que hay por años en este país, sin lugar a dudas. Y a quienes reclamamos tenemos que saber que hay formas de reclamar también, porque el vandalismo que se ha dado, lo del Puyo o esas cosas, nadie puede estar de acuerdo. Ese tipo de cosas se den, ese tipo de desmanes se den en un país como el nuestro. Gracias, ingeniero Carrasco, por habernos acompañado. Gracias, Gustavo. Un gusto saludar. El ingeniero Fabián Carrasco fue rector de la Universidad de Cuenca.